En el video de hoy, quiero cambiar un poco la rutina. Hablando con mi mejor amigo, me di cuenta de que aún hay mucha gente que no cree en la magia, en el ocultismo ni en los eventos paranormales. Yo personalmente he experimentado algunos de estos fenómenos y tengo muchos conocidos que también han venido sucesos inexplicables. Por eso, durante los próximos meses, dedicaré el contenido de la academia a investigar y documentar los casos paranormales y mágicos más insólitos de la historia. Hablaremos de eventos que desafían toda lógica y explicación científica. Como en toda buena investigación, analizaré los argumentos a favor y en contra de cada caso, pero mi verdadero objetivo es abrir tu mente y demostrarte que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que nos han enseñado. Para mí, la magia no es un cuento de hadas, es una ciencia para la cual simplemente aún no hemos desarrollado las herramientas de medición adecuadas. Vamos a hacer el ejemplo de la materia oscura. No la podemos ver, no la podemos sentir, ni la podemos medir directamente. Algunos de nuestros cálculos sobre el comportamiento de las galaxias sugieren que está ahí, pero en realidad sigue siendo una teoría casi al 100%. Con la magia pasa algo similar. Casi todas las civilizaciones humanas han estudiado alguna variante de ella, y hoy sabemos que muchos conceptos que antes se tachaban de brujería eran en realidad neurociencia aplicada. Apenas en los últimos 2 siglos hemos desarrollado la tecnología para entender y nombrar procesos que antes considerábamos magia pura, como la meditación. Por eso, hoy solo te pido una cosa: abre tu mente, abre tu corazón y permítete creer en lo que aún no podemos ver. Para empezar esta travesía, exploraremos algunos de los casos más impactantes relacionados con espíritus y entidades oscuras. Son de los que se tiene mayor documentación oficial y resultan perfectos para explicar este mundo a iniciados e inexpertos. Así que sin más preámbulos, comencemos con este top 5 de expedientes de actividad poltergeist y demoníaca analizados bajo una nueva luz, desde la clásica e inquietante pesadilla en Enfield hasta el asombroso hito sobrenatural de Dondegger. Cada relato hace a un lado las excusas terrenales para adentrarse en el misterio absoluto y en las sobrecogedoras pruebas documentadas bajo juramento por las autoridades. Sin más, comencemos entonces. Número 5. El huésped del pasado. En Londres, Reino Unido. La pesadilla de Enfield comenzó en agosto de 1977, cuando la madre soltera Peggy Hodgson se mudó con sus hijos a una modesta casa en Green Street. Lo que parecía un hogar tranquilo se fracturó el día que Janet y Margaret, las hijas mayores, jugaron con una tabla ouija improvisada. Las fuerzas invisibles no tardaron en manifestarse. Las camas comenzaron a sacudirse violentamente en la oscuridad, y un pesado mueble de roble se deslizó por el suelo de manera autónoma, resistiéndose con fuerza descomunal a los desesperados intentos de Peggy por detenerlo. Janet se convirtió en el epicentro. Fue grabada siendo arrastrada fuera de su cama, flotando escaleras abajo y canalizando una voz áspera y masculina que se identificaba a sí misma como Bill, un antiguo inquilino que describió con escalofriante exactitud cómo había muerto ciego tras una hemorragia en la planta baja. ¿Qué es lo que dice la gente en contra? Los escépticos y parapsicólogos detractores saltaron rápidamente a la yugular del caso. Argumentaron que las niñas preadolescentes buscaban atención en un hogar sin figura paterna. Estaban fingiendo todo. Dijeron que las levitaciones eran simples saltos desde la cama captados en el momento justo por la cámara. Y que la escalofriante voz de Bill no era más que un elaborado truco de ventriloquía adolescente. ¿Por qué estas teorías no hacen sentido? La teoría del engaño adolescente se derrumba cuando entra la evidencia oficial. La oficial de la policía, Carolyn Hibbs, firmó una declaración jurada confirmando que presenció con sus propios ojos cómo un sillón orejero se elevaba media pulgada del suelo y se deslizaba 4 pies por la alfombra sin que absolutamente nadie lo tocara. ¿Cómo finge eso una niña de 11 años frente a la autoridad? Además, los expertos en sonidos analizaron las grabaciones de la voz de Bill Wilkins. Concluyeron que era biológicamente imposible que una niña pequeña sostuviera ese tono gutural desde las falsas cuerdas vocales durante horas sin causarse un daño físico severo e irreversible en la garganta. La ciencia intentó silenciar a Enfield,
pero los registros de la policía y las grabadoras atascadas de la BBC demostraron que algo más allá del velo habitaba en esa casa. Let me hear you say my name. Come on, let me hear you say my name. Come, if you squeak the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Belloff. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloff. Dr. Belloff. Número 4. El espectro de Bungalow, que pasó en Connecticut. En noviembre de 1974, un pequeño y ordinario bungalow en 1966 Lindsay Street se convirtió en el escenario de una insurrección física que desafió las leyes de Newton. Las ventanas comenzaron a estallar misteriosamente desde el interior y los platos salían proyectados como cuchillas desde gabinetes cerrados. Ante los ojos aterrorizados de la familia Goodwin, la gravedad dejó de existir. Un pesado refrigerador industrial se elevó verticalmente 6 pies sobre el suelo y un televisor flotó en el aire girando sobre su propio eje. La magia de lo inexplicable se tornó grotesca cuando el gato de la casa comenzó a modular lamentos inhumanos y palabras audibles. Cuando la célebre investigadora Lorraine Warren, de los Warren, acudió, una misteriosa quemadura de segundo grado brotó dolorosamente en su brazo de la nada, frente a múltiples testigos. ¿Qué es lo que argumenta la gente en contra? La explicación racional parecía haber triunfado cuando la policía anunció que Marcia, la hija adoptiva de 10 años, había confesado ser la autora de los destrozos. La prensa y los científicos cerraron el caso, diagnosticándola como histeria colectiva y las travesuras de una niña con problemas de conducta que tiraba cosas cuando nadie miraba. ¿Qué es lo que no cuadra o por qué es esto un suceso mágico? La confesión de Marcia fue obtenida bajo inmensa presión policial para calmar el pánico público, pero la lógica aplasta a la versión oficial. 12 policías, bomberos y paramédicos diferentes documentaron y testificaron bajo juramento haber visto objetos masivos levitar. ¿Cómo puede una niña de 10 años hacer flotar un refrigerador industrial de más de 100 kilos y hacerlo girar en el aire? ¿Cómo logra que las ventanas exploten hacia afuera estallando en otra habitación? Los agentes de la ley, entrenados para observar escenas del crimen con frialdad, salieron temblando de esa casa. La física tradicional no pudo explicar Lindsay Street y la confesión de una niña no fue más que la venda que las autoridades usaron para tapar los ojos del mundo ante lo imposible. Número 3. El suspiro de la bruma en Vallescas, Madrid, España. El expediente Vallescas es un relato impregnado de una oscuridad tan densa que se cobró una vida. En 1991, unas chicas estaban realizando una sesión de Ouija en su instituto para contactar al novio fallecido de una amiga. De repente, una profesora interrumpió el ritual rompiendo el vaso. En ese instante, un denso humo negro emanó de los fragmentos y se introdujo por la garganta de la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro. Comenzó a sufrir convulsiones y a ser acechada por hombres sin rostro en su alcoba, hasta que falleció meses después en un hospital bajo un diagnóstico médico de parada cardiorrespiratoria sospechosa. Tras su muerte, su hogar se convirtió en un nido de pesadillas. ¿Qué es lo que la ciencia argumenta en contra? La medicina y la psicología intentaron enmarcar el caso en un cuadro clínico. Se sugirió que Estefanía sufría de epilepsia no diagnosticada o catalepsia y que el trauma de la Ouija desencadenó un brote psicótico. En cuanto a los fenómenos en la casa, tras su muerte, los escépticos culparon al dolor de la familia, argumentando que el luto extremo les provocaba alucinaciones compartidas y que los portazos eran simples corrientes de aire en un edificio viejo. Bueno, ¿por qué creo que sí es algo mágico? Porque las corrientes de aire no dejan cicatrices en las paredes. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, el inspector en jefe José Pedro Negri y 3 oficiales acudieron a la casa. Lo que presenciaron destruyó cualquier teoría de alucinación colectiva. Las puertas de los armarios se abrían violentamente, rozándoles el rostro a los policías.
Una extraña baba marrón se materializaba de la nada y un pesado crucifijo de madera fue arrancado de la pared, dejando los arañazos profundos de 3 garras sobre el yeso. Pero la prueba reina de lo sobrenatural ocurrió con una fotografía de Estefanía. La imagen ardió de forma espontánea frente a la familia, consumiendo únicamente el rostro de la chica en el papel, dejando el marco de madera y el cristal milagrosamente intactos. Hasta el día de hoy, el reporte redactado por el inspector Negri es el único expediente policial oficial en la historia de España que clasifica los hechos como un fenómeno de naturaleza inexplicable. Número 2. El portal de los 200 demonios, de Gary, Indiana. En 2011, LaToya Ammons y su familia vivieron el infierno en la tierra, en su casa de Carolina Street. Todo comenzó con plagas de grandes moscas negras en pleno invierno. Luego los niños comenzaron a levitar inconscientes, empezaban a hablar con una voz gutural de ultratumba mientras detallaban crímenes horribles y cuando terminaban eran aventados con fuerza contra las paredes por fuerzas invisibles. Dentro de la vivienda, un espeso y misterioso aceite comenzó a gotear por las ventanas. Este reaparecía mágicamente cada 25 minutos después de que lo habían limpiado. Fueron necesarios 3 exorcismos mayores oficiales aprobados por la iglesia para limpiar la casa. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Las autoridades de servicios infantiles intervinieron asumiendo que Layton sufría de un trastorno delirante y que estaba induciendo a sus hijos a actuar así por problemas psiquiátricos o por conseguir atención médica y beneficios económicos. Los psicólogos sugirieron que los niños imitaban películas de terror para complacer las fantasías de su madre y que el aceite en las persianas era una artimaña casera para evitar pagar la renta. ¿Por qué esto no hace mucho sentido? La historia colectiva no camina por las paredes. El caso de Gary es uno de los más aterradores porque las pruebas provienen de los testigos más escépticos posibles, médicos y agentes del Estado. Valerie Washington, una trabajadora de servicios sociales que fue al hospital a evaluar la familia, convencida de que todo esto era un fraude, testificó bajo juramento que vio al niño de 9 años sonreír de forma macabra, deslizarse hacia atrás y subir caminando la pared hasta llegar al techo y dar una voltereta en el aire aterrizando de pie. Una enfermera profesional corroboró la historia. Por su parte, el capitán de la policía Charles Austin, un veterano de 36 años de servicio que entró a la casa buscando desmentir el caso, salió aterrorizado tras ver fallos inexplicables en sus radios y atestiguar cómo el asiento de su patrulla se movía solo violentamente. El Estado y la medicina intentaron culpar a la madre, pero los reportes oficiales terminaron confirmando que un ejército de entidades había tomado el control de la casa. Y bueno, el último caso y el más inexplicable de todos. Este es el Hacedor de Tormentas de Pensilvania, en los Estados Unidos. Ocurrido en 1983, la historia de Don Decker es el hito más grande de los fenómenos paranormales documentados. Tras el funeral de su abuelo, que lo había atormentado en la infancia, Don cayó en un trance profundo en la casa de sus amigos. En ese mismísimo instante comenzó a brotar agua masivamente del techo, las paredes y el suelo. Después de que se fuera de la casa, la tormenta lo seguía. Al día siguiente del restaurante, unos oficiales de policía le entregaron una cruz de oro que se calentó a temperaturas extremas antes de que Don comenzara a levitar y saliera volando horizontalmente por la habitación, mientras 3 marcas de garras sangrientas se abrían en su cuello. ¿Qué es lo que se argumenta en contra? Los propietarios de la casa y algunos contratistas intentaron buscar fugas en la tubería, argumentando un desastre de fontanería, condensación extrema o cañerías reventadas por el frío de invierno. Sobre las marcas y las quemaduras, la medicina moderna propuso que Don, sometido a un estrés inmenso por su pasado abusivo, estaba causando estigmas psicosomáticos en su propio cuerpo mediante sugestión extrema. Bueno,
¿Por qué esto es algo más? Es algo oculto, porque ninguna cañería rota hace que el agua viaje de manera horizontal por el aire. Los oficiales de John Bowen y Richard Wolpert atestiguaron que las gotas de agua desafiaban la gravedad, cruzando las alas suspendidas como una neblina. Además, el fontanero que revisó la casa determinó que no existían tuberías en la zona del techo de donde caía el agua. ¿Y cómo se explica lo que sucedió después? Don fue regresado a su celda de máxima seguridad en la prisión. Ahí, rodeado de guardias y hormigón sólido, el agua volvió a brotar de las paredes de la celda. El alcalde descubrió su propia camisa inexplicablemente empapada estando en su oficina a metros de distancia. Pero la prueba final de este poder oculto ocurrió durante el exorcismo de Don. El reverendo William Blackburn rezaba desesperadamente mientras una tormenta espectral inundaba la habitación. Sin embargo, aunque el agua caía a chorros alrededor empapando todo a su paso, las páginas de la Biblia jamás se mojaron. Una demostración absoluta que cuando la magia choca contra la ciencia terrenal, es lo inexplicable lo que dicta las reglas. Y bueno, ahí lo tienen. Son 5 expedientes que la ciencia y el escepticismo intentaron enterrar, pero que las propias autoridades no tuvieron más remedio que documentar como hechos reales e inexplicables. Cuando la evidencia física desafía las leyes naturales que creemos conocer, lo único que nos queda es aceptar que la magia y lo paranormal siempre encuentran la manera de abrirse paso. Ahora la pregunta es para ti. ¿Sigues creyendo que todo en este mundo tiene una explicación lógica y aburrida? ¿O estás listo para aceptar que hay fuerzas en este universo que superan nuestra comprensión? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus teorías o saber si tú también has vivido algún suceso que desafíe la realidad. Si este viaje hacia lo desconocido te atrapó y quieres seguir descubriendo los secretos que nos ocultan, no olvides suscribirte a la academia, dejar tu like y activar la campanita. Los próximos meses estarán llenos de investigaciones que pondrán a prueba todo lo que crees. Y, por último, recuerda, el hecho de que no puedas ver algo no significa que no esté ahí. Nos vemos en la próxima clase.